qué bolas, lo montaron a juro, mamá. Esa pegato, marico, que la creo. Mierda. Se ven. Mierda, lo montaron y se lo sacaron del carro, que la creo. Así fue la detención hoy de Juan Guaidó. Así fue la detención. La detención de Juan Guaidó y su posterior liberación, 10 minutos después aproximadamente, es el titular más destacado de los servicios noticiosos mundiales. Para voceros del régimen fue un secuestro express de miembros del SEBIN al servicio de la extrema derecha opositora. Para buena parte de los analistas políticos, una orden de la vicepresidenta del clan narco de Miraflores, Delcy Rodríguez, y el capo Diosdado Cabello. Pero sea como fuere, demuestra una vez más las divisiones internas de la narcodictadura y la anarquía del régimen. Y si fue la Rodríguez, solo Maduro está por encima de ella, por lo tanto solamente Maduro pudo revocar la orden de la vicepresidenta. Y en ambos casos también demuestra el escaso liderazgo y respeto que se le tiene a Maduro. Vamos a ver qué dijo nada más llegar, porque de ahí fue inmediatamente a el cabildo que tenía pautado Juan Guaidó, y esto fue lo que dijo. Atención. Soy presidente de la Asamblea Nacional, porque represento a un legislador. Mira, la verdad poco, la verdad que era una orden, la verdad que no sabían qué estaban haciendo. Me secuestraron, estuvimos en un carro. Aquí lo importante es lo siguiente: escucharon el mensaje de amnistía, escucharon el mensaje de perdón y pude salir del secuestro rápidamente. Hay una cantidad de funcionarios que quieren superar esta tragedia. Hay una cantidad de funcionarios que pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela, que hay gente en todos lados. Bueno, muy importante, muy importante. Si Jorge Rodríguez dijo que no era espontáneo, entonces Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas, porque se rompió la cadena de mando. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Esto demuestra una vez más cómo está dividido el régimen y cómo le falta un empujoncito, señores. Bueno, este es el comentario de Osvaldo Muñoz, el director de El Venezolano. El comentario de Osvaldo Muñoz, atención. Ahora resulta que lo de Guaidó fue un falso positivo. El régimen no haya qué excusa inventar para saber quién internamente entre ellos fue quien dio la orden de apresarlo y después de liberarlo. Si hay algo que está claro y está preciso y lo sabemos todo el mundo, es el quiebre interno del régimen, la confrontación interna de quienes incluso aupan la salida de Maduro para resolver la crisis política venezolana. Pero si algo deben estar seguros también es que hay un pueblo decidido a cambiar, que Guaidó después del 5 de enero cambió la historia política venezolana, reconquistó la esperanza y reconquistó la fe, y rumbo al 23 de enero vamos a salir de esta dictadura. Osvaldo Muñoz, director de El Venezolano. Así estamos iniciando el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Así iniciamos 24 horas, Voz de la Democracia y la Libertad. Agradecemos a que haga posible este programa Ángela Sago y su más reciente libro En nombre de los pobres los multiplicamos. Bernardo Jurado y su novela Volando en el ataúd, Carlos Rangel y su trabajo sociológico La Venezuela imposible, Super Rent Orlando, Aptitude and Swear, Domenica Ciortino Realtor y Simple Care. Frente a ustedes, Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo, la coproductora es Beatriz Galindo y la producción general está a cargo de Natalia Rodríguez y de Argimiro Rodríguez.
Esta es la declaración del Grupo de Lima, es decir, de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Atención. Primero, condenan la detención arbitraria de la que fue objeto por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Juan Guaidó, en la mañana del día domingo. Expresan su más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, de sus familias y colaboradores, y frente a cualquier presión o coacción que impida el pleno y normal ejercicio de sus competencias como órgano constitucional y legítimamente electo por el pueblo venezolano. Esto es, repito, el comunicado del Grupo de Lima. Bueno, tenemos más información para ustedes. Tenemos información, por ejemplo, que de las últimas 24 horas en Colombia, Iván Duque llama a las democracias a pedir que Venezuela se libere de la dictadura. En Estados Unidos, John Bolton reitera a Maduro que el Parlamento venezolano le da la oportunidad de hacerse a un lado. En España, Antonio Ledesma lidera una protesta en Madrid contra Nicolás Maduro. En Brasil, el gobierno confirma el arresto del fugitivo italiano Cesare Battisti. En Ecuador, la fiscalía informa del procesamiento judicial de 5 personas por el incendio en el que murieron 18 personas en una clínica de la ciudad de Guayaquil. En México, López Obrador desmiente que haya descendido la importación de gasolina desde Estados Unidos desde que él llegó a la presidencia. Y en Venezuela, al menos 6 muertos y 12 pacientes son trasladados tras el apagón registrado en el clínico universitario. Pero hay más. La eurodiputada española Beatriz Becerra envió un mensaje a Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la Política Exterior, solicitando que se pronuncie sobre la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea y además presidente interino, el domingo en la mañana. Por su parte, el senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, aseguró este domingo, luego de la detención del presidente de la Asamblea Nacional, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN, es dirigido por opresores enviados desde Cuba. Y ya que mencionamos a la tiranía cubana, esta es unas declaraciones que dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sobre la tiranía en esa isla, que realmente es imperdible. Hay que escucharlo. Escuchen. La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, debe dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad. Ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras, como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga,
porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las damas de blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio a campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja a los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos, era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión. Hemos tenido problemas, como se han dado cuenta. Hemos tenido problemas, entre otros, con Venezuela, con Efraín Cruz. Vamos entonces a escuchar a Werner Corrales, cómo se está organizando desde hace varios años un grupo de especialistas para reconstruir Venezuela, porque ya se está trabajando en eso. Buenos días, amigos. Voy a
dedicar estos próximos 5 minutos a compartir con ustedes cómo fueron construidas las propuestas para la reconstrucción de Venezuela de las que hemos venido hablando. En el año 2009, 7 organizaciones de la sociedad civil, 7 ONGs, nos unimos y comenzamos a promover en todo el país reuniones de líderes de base, de líderes comunitarios, de jóvenes líderes en los institutos de educación superior, de jóvenes líderes en los partidos políticos, reuniones a las cuales asistían tanto venezolanos opositores como venezolanos que en aquel momento apoyaban al gobierno del presidente Chávez. En esas reuniones se pretendía que cada una de ellas concluyese en consensos, es decir, chavistas, no chavistas y no alineados, se pusiesen de acuerdo para definir rasgos del país en el que queríamos vivir. Esto fue hecho durante 3 años. Entre 2009 y 2012 hicimos 309 talleres con líderes, talleres que eran reuniones de día y medio de trabajo, en los cuales no pretendíamos convencer a nadie, no pretendíamos vender ninguna clase de ideas. Mediante unas técnicas especiales de gran participación, hacíamos que la gente plantease lo que quería y llegase a acuerdos. Esa fue la primera fase de un gran proyecto que en el 2007 llegó a su culminación. De esas reuniones, en las cuales participaron 6.300 líderes aproximadamente, surgieron otras reuniones que a su vez los líderes que habían participado en las primeras promovieron. Reuniones más cortas de 3 horas o 4 horas con miembros de comunidades en las cuales participaron más de 60.000 venezolanos. Nunca ha sido hecha en Venezuela una consulta tan amplia como esta. De esta primera fase, de los talleres y los diálogos de comunidades, surge lo que hemos llamado los 7 consensos de la Venezuela que queremos todos. 7 ideas que reunían el interés, la motivación de chavistas, no alineados, en fin, de todos los venezolanos. El primero de esos consensos es la reconciliación con justicia. No se trata para nada de lograr una reconciliación que requiere de impunidad. No, se trata de una reconciliación en las bases de la sociedad venezolana, pero una reconciliación que debe contener un proceso de aplicación de la justicia para que no haya impunidad, para que más nunca vuelvan a repetirse los crímenes horribles que ha cometido el chavismo en el poder. El segundo consenso es un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza. Sobre todo los líderes comunitarios plantearon que era necesario que trabajadores, empresarios, gobierno, oposición, las iglesias, en fin, todos los actores fundamentales de la sociedad venezolana se pusiesen de acuerdo en un pacto de políticas públicas para superar la pobreza, no para dar limosnas, no para entregar sea bolsas CLAP o sea planchas de zinc como el populismo venezolano ha planteado en los últimos 40 años. No, para ir a las raíces, para asegurar que haya una economía que crezca y dé oportunidades de empleo decente a todos, para que haya una educación que haga que todos los niños tengan oportunidades de crear sus propias capacidades y hacerse dueños de su futuro, para que haya un sistema de seguridad social que proteja a todos y sobre todo que tenga un subsistema de pensiones y de seguro del desempleo que proteja a todos los venezolanos. El tercer gran consenso es la construcción de una nueva economía, una economía que tiene que ser una economía para el siglo XXI. El cuarto tiene que ver con la reforma del Estado. Dicho en las palabras de algunos de los que participaron en esa primera fase, se trata de hacer que el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés.
El quinto consenso tiene que ver con una educación de calidad para todos. El sexto tiene que ver con calidad de vida en las ciudades y calidad ambiental en todo el territorio del país. Y el séptimo consenso tiene que ver con la superación del rentismo que se opone al desarrollo. El rentismo clientelar que nos ha atrapado hace 40 años. Después de esta etapa que llamamos de las voces de la gente, pasamos a una segunda en la cual hubo simposios universitarios a los cuales se llevaron las propuestas de los 7 consensos que había generado la primera, y finalmente hubo una tercera etapa en la cual creamos 11 grupos de especialistas que se reunieron entre 2012 y 2016 para preparar propuestas muy detalladas de políticas públicas y de estrategias que le daban coherencia a esas políticas. Por último, en el año 2017, la presidencia o la junta directiva de la Asamblea Nacional nos pidió, cosa que nos honra, que coordinásemos en nombre de la Asamblea una consulta del país que queremos todos, la cual se llevó a cabo en los locales del Palacio Federal Legislativo. Durante ese proceso, que llevó más de 8 años, fueron tomando cuerpo las propuestas de qué país queremos y las propuestas sobre cómo hacer para lograr ese país que queremos. De eso se trata esta serie de micros que vamos a estar compartiendo y cuyos resultados de la construcción de esta propuesta están presentes en el libro Venezuela, Vértigo y Futuro, que está desde el mes de enero en todas las librerías del país y además en Amazon. Gracias, Bernes Corrales, quien estará, como ya él ha anunciado, estará dando estas propuestas una por una en los próximos programas, empezando por el programa de este lunes en la noche, donde estarán también todos nuestros corresponsales, ya que hoy tenemos un programa especial con los sucesos que vivió el pueblo venezolano y que son noticias de primera plana en la prensa mundial. Y vamos a despedirnos con el mensaje del presidente del Grupo Jabu, Julio César Rivas. Este 15 de enero del 2019 se cumple un año de la masacre del Junquito, donde fue asesinado el inspector Oscar Pérez, José Pimentel, Abraham Lugo, Abraham Agostini, Jairo Lugo, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez. Todos ellos masacrados con tiros certeros en la cabeza después de haber quedado aturdidos con impactos de misiles RPG que impactaron en la vivienda donde ellos se refugiaban y donde horas antes habían manifestado su disposición a entregarse debido a la proporción ventajosa que tenían los cuerpos represivos de la dictadura, una proporción de 1000-1. Recordamos esa fecha como la masacre del Junquito, pero este 15 de enero del 2019 nosotros queremos también no solamente recordar la masacre por el hecho terrible que representa en nuestras memorias, sino también recordar lo que ellos hicieron en vida, lo valeroso que fueron en vida, el honor que merecen por lo que hicieron en vida. Todos ellos asumieron una conducta valiente en favor de la libertad, asumieron su deber constitucional de tratar de recuperar el hilo constitucional y merecen todos los honores. Y hay algunas ciudades en Venezuela que han confirmado su participación en lo que hemos denominado la vigilia global en honor a Oscar Pérez y los héroes de la resistencia. Ustedes pueden ubicar las ciudades en Venezuela a través de las redes sociales de @JabuResistencia en Twitter, como también a través de mis redes personales Julio César Rivas. Allí van a encontrar todas las ciudades que hasta este momento han confirmado su participación en esta actividad. También pueden hacerlo si usted tiene deseos de organizar en una ciudad del mundo o del país que no esté incluida en esta lista este evento de honor a los héroes de la resistencia. Usted puede contactarse con nosotros para ayudarlos en su difusión. Esto es una labor de todos, rendirle honor para comenzar este año 2019. Recordando lo que hicimos en el pasado para asumir los retos que se vienen este mismo año y en el futuro. Dios, patria y gloria, resistencia hasta la victoria. Hay una mati quemando cerquita del empalizar. Hay una
ese mango está maduro y yo lo voy a tumbar. Ese mango está maduro con una sola pedra. Ese mango está maduro y es para el suelo que se va. Ese mango yo lo tumbo con una